al hacer a hipertensión arterial, ¿qué cosa pasa? ¿No? El sistema renina-angiotensina, ¿qué cosa hace? Hace que la arteriola eferente se vaya comprimiendo y la arteriola eferente se vaya dilatando. Por lo tanto, habrá más presión intraglomerular y esto hará mayor filtración. Y la mayor filtración con el tiempo hace que el riñón se comience a malograr. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, se produce una vasodilatación. ¿Por qué se produce esa vasodilatación de la arteriola eferente? Porque tenemos ahí los cotransportados GLP-2 que transportan sodio y glucosa. Al jalar más glucosa, jalan más sodio. Por lo tanto, al jalar más sodio, ¿qué cosa produce? Hipertensión arterial. ¿Ya? Y como respuesta a ese aumento de hipertensión arterial, el RAS, el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿qué cosa hace? Vasoconstricción de la arteriola eferente. Y eso termina como una hiperfiltración. Hacerlo trabajar demasiado la nefrona, al final la nefrona se comienza a malograr. Eso es en cómo es que se produce la hiperfiltración. Se produce ¿por qué? Como lo estoy explicando, a través de los transportadores GLP-2, donde entra glucosa y sodio. Más glucosa se absorbe, más sodio se absorbe. Y ahí desencadena que el RAS comience a actuar y producir más hiperfiltración. Eso es por una parte en cuanto a lo que es las presiones en el glomerulares. Por otra parte, se produce la glucosa, se une irreversiblemente a las proteínas de la membrana basal. Y nosotros todos sabemos que la membrana basal es por donde pasa y se filtra. Entonces, al unirse esta glucosa a la membrana basal, comienza a aumentar el grosor y disminuir la filtración. Entonces, por una parte, comienza ya a malograr la membrana basal, la propia glucosa en exceso del paciente. Por otra parte, la glucosa también a través de la vía de los polioles, ¿ya? Esta vía de polioles, ¿qué cosa produce? Se va desgastando el NAT intracelular, que ustedes saben que el NAT es para precursor de los ATPs, ¿no? ¿Por qué? Porque se gasta ese NAT transformando la glucosa en sorbitol. Entonces, al gastarse ese NAT, ¿qué cosa se produce? Se va perdiendo antioxidantes. Y esa pérdida de antioxidantes derivado de la disminución del NAT por convertir la glucosa en sorbitol, ¿qué cosa produce? Un estrés oxidativo. Entonces, las células del glomérulo se produce un estrés oxidativo. ¿Ya? Ustedes saben que al acumularse iones de oxidación derivados del oxígeno, eso va a producir ¿qué cosa? Destrucción de las células glomerulares, destrucción del ADN, destrucción de las proteínas y por lo tanto de todas las estructuras renales. Entonces estamos viendo cómo la diabetes directamente, por una parte, daña produciendo hiperfiltración y por otra parte, daña produciendo un estrés oxidativo en la célula. Y al producir estrés oxidativo, ¿qué cosa se va a producir? Una inflamación. ¿Ya? Y la inflamación, ustedes saben que ahí tiene que ver cosa, neutrófilos, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, y eso ¿qué cosa produce? Una inflamación con su destrucción respectiva. ¿No? ¿Ya? Esta inflamación con el tiempo, ¿qué cosa produce? Que se esclerose. Esclerosis quiere decir que se procesa colágeno. En vez de glomérulos funcionales, se cambia por colágeno, que es parte de una cicatriz, ¿no? ¿Ya? Inicialmente, esto se forma una especie de acumulaciones que se llaman Frismer-Wilson, ¿ya? Que va apareciendo cuando va progresando la lesión de los glomérulos. ¿Ya? Por otra parte también se produce lesión de los podocitos. Y al producirse lesión de los podocitos, por este problema del estrés oxidativo y de la inflamación, eso genera proteinuria. Y por otra parte, la proteinuria produce más
más lesión de los glomérulos. Por lo tanto, con toda esta fisiopatología que lo acabo de explicar de lo que es alteración de la perfusión renal, el estrés oxidativo, ¿ya? ¿Qué cosa se produce? Muerte de las células del glomérulo. Y cuando está muerto se tiene que reemplazar. ¿Por qué? Por cicatriz. Y eso lleva a que el paciente, cuando avanza demasiado, hace insuficiencia renal crónica terminal. Es así como la diabetes va a hacer que el diabético poco a poco vaya perdiendo los riñones. No sé si hay alguna pregunta de ustedes o seguimos adelante. ¿Delegado qué dice? Todo claro, doctor. Listo. Entonces, esa es la fisiopatología, ¿no? De que produce la hiperglicemia en los riñones. Bien. Pasamos al diagnóstico. Antes de diagnosticar lo que es la falla renal diabética, vamos a primero recordar cómo se diagnostica la diabetes. Hay varias, bajamos el examen aleatorio de glucosa, el glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y lo otro que tenemos, ¿cuál es? Es la hemoglobina glucosilada. Todos ellos nos sirven para el diagnóstico. Bien, el examen aleatorio de glucosa, si yo en cualquier momento del día le tomo una glicemia a cualquier paciente, si encuentro que tiene más de 200 miligramos por decilitro, eso me está haciendo sugerir que el paciente es diabético. Si tiene 160, no importa, pero si tiene 200 o más, tengo que sospechar que el paciente tiene diabetes. El examen de glicemia en ayunas, ¿qué cosa quiere decir? El paciente no come nada en la noche y al día siguiente se le toma glucosa. Si es menos de 100 miligramos por decirlo, es normal. Si está entre 100 y 125, se considera prediabético. Si es más de 126, el paciente tiene diagnóstico de diabetes. La noche no come nada, al día siguiente le tomamos glucosa, encontramos más de 126 miligramos por decilitro, diagnóstico diabetes. El otro es tolerancia a la glucosa. A este paciente, la noche también está en ayuno, el día siguiente se le da azúcar. Un tipo de azúcar frío con bastante porcentaje de azúcar y el paciente se lo debe tomar. Inmediatamente, pasadas 2 horas, se le saca una prueba. Si es menos de 140, después de haber tomado esa carga de azúcar en ayunas, es normal. Si está de 140 a 199, prediabético. Y si está más de 200, el paciente tiene diabetes. 2 horas después de haberse tomado el líquido azucarado. Entonces estamos viendo que hay 3 formas ahorita de diagnosticar que el paciente sea diabético. El otro es, como ustedes ven, lo otro es a través de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Lo normal es que tenga menos de 5.7. Si tiene más de 6,5%, quiere decir que el paciente tiene diabetes. Entonces estamos viendo nosotros cómo podemos diagnosticar. Ahora, la hemoglobina glucosilada no solamente sirve para el diagnóstico, sino sobre todo para el seguimiento de si el tratamiento está yendo bien. ¿A qué se debe eso? Se debe a que la hemoglobina glucosilada, la hemoglobina, hemos dicho cuánto tiempo vive, pues igual que el glóbulo rojo, 120 días, ¿no? Entonces tiene que estar en contacto esos 120 días para que sube ese valor 6,5. Por lo tanto, el paciente tiene que estar descontrolado por lo menos un mes en su tratamiento para que tenga hemoglobina glucosilada. O sea, si el paciente, por ejemplo, ya tiene 200, mañana tiene 200, pasado mañana 200 y todo el mes se la pasa con 200, ahí va a hacer que su cuerpo genere hemoglobina glucosilada, porque lo tiene elevado de forma crónica. Pero si el paciente tiene una hemoglobina 140 un día, el otro día 200, el otro día 100, no va a elevar la hemoglobina glucosilada porque más o menos va a estar controlando su glucosa. Entonces, bajo ese concepto, la hemoglobina glucosilada sirve para el diagnóstico,
cuando es mayor de 6.5 y también nos sirve para el buen seguimiento. Si ustedes ven el cuadro que está ahí presentado, ¿no? Entonces están viendo ahí, si el paciente tiene entre 5.6, está un buen tratamiento, está cumpliendo todo su tratamiento, ¿no? Si está entre 6 a 7, es bueno, ¿ya? 6 a 7. De 7 a 8, bueno. De 8 a 9, regular. Y si tiene de 9 a 10, eso es un mal manejo del paciente, ¿no? De 11 a 12 es malo y de 11 a 12 es muy malo. Entonces no confundamos diagnóstico 6,5 con un buen seguimiento, ¿no? Que sería de 7 a 8, mantener una globulinemia glucosilada, que dice que el paciente está llevando su buen tratamiento. Bien, entonces, diagnóstico a través de examen aleatorio, examen de ayunas, prueba de tolerancia, diagnóstico con hemoglobina glucosilada y también la hemoglobina glucosilada nos sirve para ver cómo está su seguimiento. Lo ideal, ¿cuál es? Que esté entre 7 a 8. Cuando ya el paciente tiene diagnóstico de diabetes y está en tratamiento. Bien, entonces nosotros sabemos que hay dos tipos de diabetes, ¿no? El tipo 2 y el tipo 1. El tipo 1, ese paciente no produce nada de insulina, por lo tanto es insulino dependiente. Y el tipo 2 hay resistencia a la insulina, ¿no? Por ese motivo, el paciente no produce suficiente insulina o su cuerpo no responde a la insulina, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Hay que hacer un estudio de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Para ver cómo está el funcionamiento, o sea, el seguimiento del paciente diabético. Hay que hacer eso más o menos, si es tipo 2, una vez al año, siempre. Y si es tipo 1, a partir del quinto año del diagnóstico, recién hay que hacer la prueba de tolerancia de filtración glomerular. Otra vez, si es tipo 2, al primer año del diagnóstico se tiene que hacer el estudio de la tasa de filtración glomerular para ver cómo está funcionando. A partir del primer año, si es tipo 1, a partir del quinto año del diagnóstico se tiene que hacer estudio de la tasa de filtración glomerular. ¿Para qué? Para diagnosticar si el paciente está empeorando o está yendo bien su riñón. Otro que nos ayuda a nosotros también para ver la evolución de un paciente diabético es el CAC. ¿Qué cosa es eso? Cociente albúmina creatinina urinaria. O sea, le vas a medir cuánto está la albúmina en orina y cuánto está la creatinina en orina. Y eso se hace un cálculo. ¿Ya? ¿Esto de qué cosa es? Nos ayuda a este CACU, ¿para qué? Nos ayuda para monitorizar si su riñón está yendo bien o se está complicando. Y es muy acertado en cuanto a su diagnóstico. Si el CACU se va complicando, quiere decir que el paciente está yendo mal en su tratamiento. Entonces vemos que hay que hacer dos cosas, tasa de filtración y el CACU, para ver cómo va ese riñón del diabético. Bien, bueno, sabemos que la diabetes definitivamente, todo diabético, si no se trata, termina con hemodiálisis o necesitando un trasplante. Bien, acá ustedes están viendo el CACU, ¿no? O sea, comparación de cosa, miligramos de albúmina sobre gramos de creatinina. Están viendo ustedes A1, A2 y A3. Normal a leve la 1, cuando encuentras este valor menor de 30. A2 moderados si el valor está entre 30 a 299 y graves si encuentras más de 300 miligramos por gramo. Entonces, si tu paciente está en A1 y se mantiene A1, quiere decir que está excelente su tratamiento. Si lo encuentras que pasó a A1 a A2, quiere decir que su tratamiento está siendo mal llevado, ¿no? Entonces, este CACU nos ayuda a ver cómo va la evolución del riñón en el paciente. Y acá tenemos la tasa de filtración glomerular, que ya lo hemos revisado cuando se llevó el capítulo de insuficiencia renal crónica, ¿no? Que es lo mismo. Se hace la filtración glomerular, ustedes también
estadio 1, 90, estadio 2, ¿no? 60, 89, estadio 3, 30, 59, estadio 4, 15 a 29, y estadio quinto menor de 15, donde el paciente debe necesitar diálisis. Bueno, este cuadro ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Sería cuestión de repasarlo nada más. Entonces, hay dos cosas que hay que evaluar. Primero se hace el diagnóstico, después hay que hacer el seguimiento con el CACU y con la tasa de filtración glomerular. El cálculo que se recomienda, el CACU se recomienda hacerlo cada 6 meses. Tienes un paciente diagnosticado, cada 6 meses se recomienda hacer los cálculos de albúmina y creatinina. Mientras que la tasa de filtración, recomendarlo anualmente, ¿no? Bien. Ahora, todo paciente diabético va a ser falla renal generalmente. Pero hay pacientes que van a necesitar, aparte de eso, una biopsia renal. O sea, diabéticos que van a requerir biopsia renal para ajustar el tratamiento. ¿En qué tipo de pacientes? Uno de ellos es si la proteinuria, ¿ya?, de rango nefrótico ya se presenta en pacientes que tienen menos de 5 años de evolución. O sea, tú le diagnosticas hoy día, ya no ha pasado 5 años y el paciente ya tiene proteinía más de 3.5 gramos en la orina. Entonces ese paciente necesita biopsia para ver qué otra cosa está pasando. Otro que necesita biopsia es el paciente diabético que tiene hematuria microscópica, de causa que no se explica. Otro es que tu paciente rápidamente comienza a deteriorar su riñón, ¿no? Su creatinina está en 1,5, a los 2 meses está en 2, a los 3 meses en 3, entonces ese paciente tienes que hacerle biopsia para evaluar qué otra cosa más puede estar pasando. Bien, y si aparte que el paciente tiene diabético y sospechas que puede haber una enfermedad aparte de la diabetes, también es el caso de la biopsia. Bien, entonces estamos viendo que hay 4 criterios para pedir biopsia renal en el paciente diabético. Hay una clasificación de los riñones del paciente diabético, ¿ya? Pero se hace con una biopsia renal, ¿no? Es la clasificación de... Yo creo que se lee así, pero tenemos la clasificación clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. En clase 1, el patólogo te va a decir que encuentra engrosamiento de la membrana basal y no tiene otra alteración. Recordando que la membrana basal en mujeres es más o menos 325 nanómetros y en varones 430 nanómetros. Entonces, si encuentra un grosor mucho más grande que eso, quiere decir que tiene una lesión tipo 1 del paciente diabético. El clase 2 quiere decir que la lesión ya también se está expandiendo al mesangio. Y cuando el mesangio se agranda, comienza a aplastar a los vasos sanguíneos al glomérulo. Entonces el patólogo te dirá, hay lesiones mesangiales. Ya no solamente de membrana basal, sino lesiones mesangiales. El clase 3 es cuando se encuentran las lesiones nodulares de Kimmel-Wilson. Como están viendo ustedes el cuadro aquí, más o menos así se encuentran esas lesiones nodulares, ¿no? Y por supuesto el tipo 3A y el tipo 3B dirán menos del 25% el tipo 3A y el tipo 3B más del 25% de lesiones tipo Kimmel-Wilson. Entonces estamos viendo la esclerosis nodular ya es tipo 3. Y el tipo 4 ya es cuando la cosa está mucho más avanzada, ¿no? Glomerulosclerosis. Esclerosis quiere decir que está lleno de colágeno, está cicatrizado. Es un paciente que ya su riñón avanzado, que va a ser falla renal crónica terminal, ¿no? Entonces están destruidos, está lleno de cicatrices ese riñón tipo 4. Glomerulosclerosis diabética. Entonces, cuando tú le pidas al patólogo una clasificación del daño renal en el paciente diabético, te va a decir con esta clasificación, te va a decir tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Bien, entonces,
Hemos visto la fisiopatología, cómo es que la diabetes hace que su riñón termine esclerosándose, fibrosándose. Hemos visto el diagnóstico, hemos visto el seguimiento que tiene que hacerse con el filtrado glomerular y con el CACO. ¿Ya? Hemos visto cómo se hace el diagnóstico a través de una biopsia, el estadiaje a través de una biopsia del paciente diabético. Y ahora pasamos al tratamiento, ¿no? El tratamiento. Bien, como les he dicho, es importante de cosa la hemoglobina glucosilada, ¿no? Hemos dicho que es bueno tener hemoglobina glucosilada en valores de 7 a 8. Es bueno, ¿no? Y estos valores de 7 a 8 quiere decir que está en buen tratamiento, ¿no? Y por supuesto, si está en 6, 7 o 5, 6, quiere decir que tu tratamiento, tu paciente ha sido excelente, ¿no? Pero si pasa 8 o 9, quiere decir que tu tratamiento no está bien llevado, ¿no? Y si encuentras 9 o 10, quiere decir que tu paciente, pues, lamentablemente no está siguiendo las indicaciones, ¿no? Entonces, para el tratamiento es importante cosa, la hemoglobina glucosilada como seguimiento. Ya. Hay que hacer más el control metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico, sobre todo el paciente diabético, tiene tendencia a engordar y eso hace, ¿qué cosa? Más resistencia a la insulina, ¿no? Entonces hay que controlar el síndrome metabólico en el paciente. ¿Qué medicamentos hay? ¿Qué medicamentos conocemos? Bien, nosotros todos sabemos medicamento que tenemos conocido. Tenemos el medicamento, ¿qué cosa? La insulina, ¿no? La insulina tenemos como medicamento bien conocido. Pero hay otros medicamentos también, por ejemplo, los inhibidores del SGLT2 y el SGLT1. ¿Qué cosa es el EGT2? El EGT2 y el GLT1 son cotransportadores de sodio y glucosa en el riñón. Sobre todo el GTL2, el GTL1 más que todo creo que está en el intestino. ¿Ya? Entonces, aplicando inhibidores de esto, hacemos que el riñón no absorba glucosa. Inhibimos esos cotransportadores. Entonces, ese medicamento ya existe. Por lo tanto, podemos utilizar en nuestro paciente diabético este medicamento inhibidor del GLT2. ¿Ya? ¿Qué otros medicamentos hay que estimulan la secreción de insulina? ¿Ya? Ya tenemos, ¿cuál? El GLP1. ¿Ya? ¿Qué cosa hace? Estimular la liberación de insulina. ¿Ya? También la liberación de glucagón. Pero es un medicamento inyectable. Además, este GLP1, ¿qué cosa hace? Reduce el consumo de alimentos. ¿Ya? Enlentece el vaciamiento gástrico. También se da para que el paciente pueda bajar de peso. O sea, el paciente se siente con llenura, con menos apetito, ¿no? Y aparte que les estimula que secrete insulina y eso le ayuda a bajar de peso, ¿no? Entonces el GLP1 también se utiliza para bajar de peso. Bien, las sulfonilurias ustedes ya conocen, ¿no? Ya, las sulfonilurias ya los conocemos todos ellos ya, que hacen que el paciente comience a secretar más insulina, ¿no? Estimulación de insulina del páncreas. Sobre todo, ¿en qué tipo de pacientes? Tipo 2, ¿no? Porque sabemos que el tipo 1 no genera insulina. Son los más conocidos, las sulfonilurias. El otro medicamento que estimula la secreción insulina es la repaglinida. ¿Ya? Es un medicamento antidiabético oral que cosa hace que el páncreas también produzca más insulina. Entonces estamos viendo inhibidores de la absorción de glucosa, GLP-1, estimuladores de secreción de insulina, GLP-1, la sulfonilurias, la repaglinida. Hay otro medicamento, la pioglitazona. ¿Ya? ¿Esto qué medicamento que hace? Que
que las células hepáticas del tejido adiposo y del músculo esquelético sean más sensibles a la insulina. O sea, no hace que se produzca más insulina, sino que las células sean más sensibles a la insulina. Es otro tipo de medicamento. También es bioral. ¿Ya? También tenemos los inhibidores del DPB4. ¿Ya? ¿Qué cosa es este DPB4? El DPB4 es una enzima que interviene en el metabolismo de la glucosa y también en la regulación del sistema inmunológico. Entonces, al inhibir el DPP4 con los inhibidores de DPP4, ¿qué hacemos? Que se impide el metabolismo de la glucosa, por lo tanto, el paciente no va a absorber la glucosa, no lo va a utilizar, ¿no? Y por supuesto, el más conocido de todos nosotros, la metformina, ¿no? ¿Qué hace la metformina? Ya sabemos, ¿no? La metformina hace que el hígado no produzca glucosa a través de la gluconeogénesis. ¿Qué más hace la metformina? Aumenta la sensibilidad celular a la insulina y retrasa la absorción de azúcar en el intestino. Por eso que la metformina también se utiliza para bajar de peso en el sistema metabólico. Entonces, la metformina no hace que se genere más insulina, sino hace que las células sean sensibles a la insulina y hace que tu intestino tampoco no absorba azúcar. ¿De cuánto viene la metformina? 850 miligramos. ¿Cuántos se debe tomar? Puede tomarlo una vez en la noche, más 2 veces o mañana y noche. Y no produce qué cosa, no produce hipoglicemia. Mientras que nuestras sulfonilurias, esas sí, producen hipoglicemia. Bien, entonces, habiendo repasado todos estos medicamentos que pueden utilizar en el paciente diabético, vamos a ver qué es lo que recomienda ciertas guías. Por ejemplo, acá tenemos la guía de tratamiento. Esta es una guía del KIDO, creo que es, de la solución renal, del 2024. Acá, ¿qué cosa recomienda? Miren, los valores se recomiendan los valores de glucosa, ¿no? Que de hemoglobina glicosilada, que tienen que estar en cuánto? En 7, 8, ¿no? Y por supuesto, si es menos de 6,5, excelente, ¿no? Entonces, eso es lo que recomienda. Recomienda primero la metformina y cambiar estilos y hábitos de vida, ¿no? Entonces, el paciente no puede comer muchos carbohidratos y su metformina de inicio. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Bien. Y lo que recomienda acá también es que la hemoglobina glicosilada se tiene que tomar cada 3 a 6 meses. Un control de hemoglobina glicosilada para ver si el paciente es cumplido o no con su tratamiento. ¿Qué más nos dice acá? En caso de cetoacidosis diabética, en ese caso el tratamiento es con insulina. ¿Está bien? Si el paciente ingresa con cuadro de cetoacidosis, no le vas a poner hipoglicemiantes orales, tienes que trabajar con insulina. Insulina. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa más? Ya. La metformina, si tu paciente tiene tasa de filtración menor de 30, no se utiliza. No se utiliza. De igual manera, ¿ya? No se utiliza. Tampoco vas a utilizar las sulfonilurias porque van a producir hipoglicemia. Si tu paciente tiene falla renal, tasa de filtración menor de 30, no utilizas metformina ni también utilizas las sulfonilurias. Y si tu paciente está con cetoacidosis diabética, tienes que utilizar ¿qué cosa? Insulina en infusión. Insulina. Tienes que reevaluar promedio de cada 6 meses de hemoglobina glicosilada para ver si tu paciente está con buen tratamiento o está cumpliendo el tratamiento. ¿Cuáles son valores ideales? De 7 a 8. ¿No? Esos son los valores ideales que tú tienes que pedir al paciente.
Bien, en este cuadro de acá hay varias recomendaciones, pero nosotros vamos a quedar con lo que es enfermedad renal crónica. ¿Ya? En la enfermedad renal crónica, metformina, salvo que haya un deterioro menor del 30%, ahí ya se suspende metformina. ¿Qué cosas podemos utilizar? Inhibidores del GLPT2, inhibidores. ¿Qué cosa es GLPT2? Hace que ese riñón reabsorba glucosa. En este caso, al inhibirlo, el riñón no va a absorber glucosa en el paciente, ¿no? Ya. Otra alternativa, metformina más GLP-1, que interviene en el metabolismo de ¿quién? De la glucosa. Si es que el GLP-2 está contraindicado. Y si no tienes esta posibilidad, como alternativa, puedes utilizar los DPP4, inhibidores del DPP4, la pioglitazona o la repaglidina, que hemos hablado. ¿Ya? Y acá nos pone precaución, la metformina con las sulfonilureas porque producen hipoglicemia si la tasa de filtración glomerular es menor de 30. Bien, esos son lo que recomienda utilizar en pacientes renales las guías, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a ustedes, chicos? Aprender los medicamentos, ¿no? Y cómo funciona cada medicamento. ¿Ya? ¿Qué es la repaglidina? ¿Qué es la sulfonilurea? ¿Qué es inhibidor del DPP4? ¿Cómo actúa la metformina? Etcétera. Sus precauciones. ¿En qué situación utilizo insulina? Solo en cetoacidosis, solamente insulina de infusión. ¿Cuándo suspendo metformina y sulfonilureas? Cuando la tasa de filtración es menor de 30. ¿Cuál es la meta? 7 a 8, tener la hemoglobina glucosilada, ¿no? Puedo utilizar metformina y GLP-2, ¿no? También puedo utilizar repaglidina, pioglitazona o inhibidor del DPP4 cuando el paciente tiene falla renal. Bien, fuera de los tratamientos de fármacos que vamos a utilizar en el paciente con insuficiencia renal, en el paciente diabético, ¿qué más se recomienda? Que se recomienda que la presión arterial sea, ¿qué cosa? Valores de 140 a 90 en pacientes diabéticos con falla renal crónica y albuminuria menos de 30 miligramos. Y menor de 130 a 80 si la albuminuria es más de 30 miligramos. Eso lo recomienda las guías KIO. Bien, entonces estamos viendo acá dos recomendaciones, ¿no? Dependiendo si el riñón se pierde menos de 30 o más de 30. Si se pierde menos de 30, pueden afectar 140 a 90. Si se pierde más de 30 miligramos en la orina, tiene que ser de 130 a 80, la presión arterial. Bien, y como hemos visto el cuadro inicial, que hemos visto que se activa el sistema renina-angiotensina y se produce más hiperfiltración con mayor daño renal que lleva a que el riñón se esclerose y se pierda. ¿Qué alternativa tenemos? Estamos viendo acá los YECA y los árados, ¿no? ¿Qué hacen los YECA-árados? Están viendo ustedes, acá tenemos la arteriola deferente. ¿Qué hacen los YECA-árados? Que esta arteriola se vasodilate. Al vasodilatarse están viendo que la presión y la hiperfiltración disminuye. Por lo tanto, los YECA y los árados disminuyen la hiperfiltración, haciendo protección del riñón. Entonces, todo paciente diabético, así no tenga presión alta, tiene que recibir ¿qué cosa? YECA y ARA, YECA o árados. No para la presión arterial, sino para disminuir la hiperfiltración glomerular, como lo están viendo en el dibujo. Bien, otro problema que tienen los diabéticos es que al final hacen hiperlipidemia. ¿Qué se recomienda? Que el colesterol LDL, el malo, esté menos de 70 y el HDL, el bueno, esté menos de 100. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Utilizando estatinas, ¿no? Atorvastatina, que viene de 40 miligramos. ¿Qué más? Tiene que hacer ejercicio, ¿no? Se recomienda 150 minutos semanales. ¿Qué más? La dieta saludable hipoproteica. El paciente no puede comer muchas proteínas. Tiene que ser 0,8 gramos por kilogramo por día. O sea, si pesa 70 kilos, ¿cuánto sería? Más o menos 500 gramos por día. O sea, un pedazo de
carne por día podría comer. ¿Está bien? Ahora, si tu paciente está con diálisis, la diálisis le hace perder proteínas, por lo tanto, las proteínas ya no van a ser 0,8, sino pueden ser hasta 1,2 gramos por kilogramo por día. Y por supuesto, su comida sin sal, ¿no? Porque ustedes están viendo que la sal tiene que ver con el RAS, sistema renina-angiotensina, mayor sal, más sistema renina-angiotensina, más presión arterial. Y más hiperfiltración, más daño renal. Por lo tanto, lo que se recomienda es que la sal debe ser menos de 2 gramos por día. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta.